La disciplina no es lo que crees que es. No es fuerza de voluntad. No es levantarte a las 5 de la mañana con determinación inquebrantable. No es castigarte cuando fallas ni prometerte que esta vez sí vas a cumplir. Todo eso que has intentado antes, las listas, los compromisos solemnes, las rachas que duran 9 días y colapsan el 10º, no fallaron porque tú seas débil. Fallaron porque estaban construidos sobre una comprensión equivocada de cómo funciona el cerebro humano. Y esa comprensión equivocada tiene un costo específico y medible en tu vida. Tienes proyectos a medias. Hábitos que empezaste con convicción y abandonaste sin drama, simplemente dejaron de ocurrir. Metas que llevan meses o años en tu lista sin movimiento real. Y cada vez que eso pasa, el costo no es solo el objetivo perdido. Es el relato que construyes sobre ti mismo, que no eres disciplinado, que no tienes lo que se necesita, que quizás no estás hecho para ese tipo de constancia. Ese relato es falso. Y la neurociencia de las últimas 2 décadas tiene los datos para demostrarlo. El primer error, confundir motivación con disciplina. La motivación es un estado. La disciplina es un sistema. Los estados son variables por definición, dependen de tu nivel de energía, de las circunstancias del día, de cuánto dormiste, de si recibiste una buena o mala noticia en la última hora. La motivación sube cuando el objetivo parece alcanzable, cuando el progreso es visible, cuando alguien te dio retroalimentación positiva. Y baja cuando estás cansado, cuando el progreso es lento, cuando la tarea es difícil o aburrida o cuando simplemente no tienes ganas. Si tu disciplina depende de tu motivación, tienes disciplina solo cuando no la necesitas. La neurociencia distingue 2 sistemas cerebrales que son relevantes aquí. El sistema límbico, que incluye la amígdala y el núcleo accumbens, procesa las recompensas inmediatas, las emociones y la motivación a corto plazo. Es el sistema que te dice que revises el teléfono en lugar de terminar el informe, que comas lo que tienes cerca en lugar de lo que planeaste, que veas un episodio más en lugar de dormir. La corteza prefrontal, específicamente la región dorsolateral, es responsable de la planificación, la inhibición de impulsos, el pensamiento a largo plazo y la toma de decisiones orientada a objetivos. Es el sistema que sabe lo que quieres lograr y cómo llegar ahí. La disciplina, vista desde la neurociencia, es la capacidad de la corteza prefrontal de regular al sistema límbico. No de aplastarlo. No de ignorarlo. De regularlo. Y esa regulación no es una capacidad fija. Es entrenable. Tiene condiciones que la favorecen y condiciones que la degradan. Entender esas condiciones es la diferencia entre intentar ser disciplinado y realmente serlo. Lo que degrada tu corteza prefrontal sin que lo notes. Antes de hablar de cómo activar la disciplina, necesitas saber que la está apagando. El primero es la fatiga de decisión. La corteza prefrontal usa glucosa como combustible metabólico preferente. Cada decisión que tomas a lo largo del día, por pequeña que sea, consume ese recurso. Investigaciones de Rob Baumeister en la Universidad Estatal de Florida documentaron que la capacidad de autorregulación disminuye de manera medible con el uso acumulado a lo largo del día. Los jueces que estudiaron tomaban decisiones más favorables para los procesados en la mañana y después del almuerzo, y más negativas al final de las sesiones, no por malicia sino por agotamiento del recurso cognitivo de autorregulación. Estás tomando decenas de decisiones pequeñas antes de llegar a la tarea que requiere disciplina. ¿Qué ponerte? ¿Qué desayunar? ¿Con qué mensaje responder primero? Si atender esa notificación. Cada una de esas decisiones reduce marginalmente la capacidad prefrontal disponible para las decisiones que realmente importan. El segundo degradador es la privación de sueño. La corteza prefrontal es la región más sensible al sueño insuficiente en todo el cerebro. Con 6 horas de sueño durante 2 semanas consecutivas, el rendimiento cognitivo se deteriora al nivel equivalente a 24 horas de privación total de sueño, según el estudio de Hans van Dongen en la Universidad de Pensilvania. Y la característica más perturbadora de ese deterioro es que los sujetos no lo percibían, se sentían razonablemente funcionales mientras sus métricas objetivas de rendimiento colapsaban. La persona que intenta ser disciplinada con 6 horas de sueño está peleando con una corteza prefrontal literalmente deteriorada. La promesa de esforzarse más no puede compensar el déficit fisiológico. El tercero es el estrés crónico. El cortisol sostenido en niveles altos, la hormona del estrés crónico, reduce la densidad de conexiones sinápticas en la corteza prefrontal y aumenta la reactividad de la amígdala. En términos funcionales, bajo estrés crónico, el sistema de impulso inmediato se vuelve más activo y el sistema de regulación a largo plazo se vuelve menos eficiente.
El estrés crónico no solo te hace sentir mal. Literalmente redirige los recursos cerebrales desde el sistema de disciplina hacia el sistema de supervivencia a corto plazo. Las 3 palancas que activan la disciplina real. Una vez que entiendes que la degrada, las palancas para activarla se vuelven evidentes. La primera palanca es el diseño del entorno. La corteza prefrontal no tiene que gastar recursos en inhibir un impulso si el impulso no tiene objeto al que dirigirse. Esta es la razón por la que la investigación sobre hábitos, especialmente la de Wandywald de la Universidad del Sur de California, muestra consistentemente que las personas con mayor autorregulación no son las que tienen más fuerza de voluntad. Son las que organizan su entorno de manera que las decisiones difíciles ocurran con menor frecuencia. Si el teléfono no está en la mesa donde trabajas, no necesitas resistir la tentación de tomarlo. Si la comida que no quieres comer no está en tu casa, no necesitas inhibir el impulso de comerla. Si los materiales para el hábito que quieres construir están preparados y visibles antes de que los necesites, el costo cognitivo de comenzar se reduce a casi nada. El diseño del entorno no es trampa. Es la aplicación correcta de cómo funciona el cerebro, reduce la fricción para lo que quieres hacer y aumenta la fricción para lo que no quieres hacer. Cada objeto en tu espacio es una instrucción hacia un comportamiento. Diseña esas instrucciones en lugar de recibirlas por defecto. La segunda palanca es la implementación de intenciones específicas. El psicólogo Peter Gowertzer de la Universidad de Nueva York estudió durante décadas por qué algunas personas completan sus objetivos y otras no. La diferencia más robusta que encontró no fue la motivación ni la confianza ni la claridad del objetivo. Fue la especificidad del plan. Las personas que formulaban sus intenciones en formatos y entonces completaban sus objetivos con una tasa significativamente mayor que las que solo tenían la intención general. La estructura si entonces funciona así, si ocurre la situación X, entonces haré el comportamiento Y. Si son las 6 de la tarde y termino de trabajar, entonces me pongo los zapatos de deporte antes de hacer cualquier otra cosa. Si abro el ordenador por la mañana, entonces escribo durante 20 minutos antes de revisar el correo. Si siento el impulso de revisar el teléfono mientras trabajo, entonces respiro 3 veces y regreso a la tarea. El mecanismo neurológico es la automatización de la respuesta. El cerebro vincula la situación con el comportamiento de manera que cuando la situación ocurre, el comportamiento se activa sin necesitar deliberación consciente. Cada vez que se activa, el circuito se refuerza. La respuesta se vuelve más automática. Requiere menos recurso prefrontal. Se vuelve un hábito. La tercera palanca es la reducción del tamaño inicial. La corteza prefrontal evalúa el costo estimado de iniciar una tarea antes de comprometer recursos hacia ella. Las tareas que percibe como grandes, difíciles o con alto costo de inicio generan resistencia incluso cuando las consecuencias de no hacerlas son importantes. El investigador B.J. Fogg de la Universidad de Stanford estudió la formación de hábitos durante más de 20 años y llegó a una conclusión que contradice la intuición popular. Los hábitos no se forman por la repetición de comportamientos grandes. Se forman por la repetición de comportamientos pequeños que el cerebro clasifica como fáciles de iniciar. Si quieres construir el hábito de escribir, el objetivo no es escribir 1 hora. Es escribir 2 frases. Todos los días. Sin excepción. El cerebro no resiste 2 frases. La resistencia al inicio desaparece. Y lo que ocurre con frecuencia, una vez que empezaste, es que continúas más allá de las 2 frases porque el inicio era el obstáculo real, no la capacidad. Pero aunque no continúes, el hábito se está formando, el circuito neuronal del inicio está siendo activado y reforzado cada día. La regla práctica es esta: si hay algo que llevas postergando, reduce el tamaño de la versión inicial hasta el punto en que la resistencia desaparezca completamente. Luego hazlo. Mañana también. Sin escalar hasta que el inicio sea automático. El rol de la dopamina en la disciplina sostenida. Hay un error frecuente en cómo las personas intentan usar la recompensa para construir disciplina, colocan la recompensa solo al final, cuando el objetivo está completado. El problema es que el sistema dopaminérgico del cerebro, que es el sistema de motivación y búsqueda, no funciona principalmente con recompensas pasadas. Funciona con recompensas anticipadas. La dopamina no se libera principalmente cuando recibes la recompensa. Se libera cuando anticipas que podrías recibirla. El neurocientífico Wolfram Schultz de la Universidad de Cambridge documentó esto en experimentos clásicos con primates. Cuando los animales aprendían que una señal predecía una recompensa, la dopamina se liberaba en respuesta a la señal, antes de la recompensa. Si la recompensa llegaba sin la señal, la respuesta dopaminérgica era mínima.
Aplicado a la disciplina, esto significa que el progreso visible es combustible dopaminérgico. Ver que avanzas, aunque sea poco, genera la anticipación de más progreso, que genera más dopamina, que genera más motivación para continuar. Las personas más disciplinadas que estudió la psicología del rendimiento no son las que tienen objetivos más grandes o recompensas más atractivas al final. Son las que tienen sistemas para ver el progreso de manera frecuente y específica durante el proceso. Marcar un cuadro en un calendario. Ver una barra de progreso moverse. Registrar una métrica que muestra cambio. Llevar un registro escrito de las veces que cumpliste. Cualquier mecanismo que haga el progreso visible activa el sistema de anticipación dopaminérgico y sostiene la motivación durante el proceso, no solo al principio y al final. El punto que nadie te explica sobre la consistencia. La disciplina no se trata de no fallar nunca. Se trata de lo que haces después de fallar. El psicólogo de la autorregulación Rob Baumeister identificó un patrón que llamó efecto de ¿qué diablos?, cuando las personas cometen una pequeña transgresión a un comportamiento que intentan mantener, como romper la dieta una vez, saltarse un día de ejercicio, no cumplir la tarea del día, frecuentemente responden abandonando completamente el comportamiento en lugar de simplemente retomarlo al día siguiente. El razonamiento implícito es, ya arruiné la racha, ya no importa. Pero la racha no era el hábito. El hábito es el circuito neuronal que se construye con cada repetición. Una repetición perdida no destruye el circuito. Muchas repeticiones perdidas enseguida sí lo debilitan. La regla de la investigación sobre recaídas en el comportamiento, documentada por James Prochaska y Carlo Deckelman en sus estudios sobre cambio de comportamiento, es que el promedio de recaídas antes de que un cambio de comportamiento se establezca de manera permanente es de entre 3 y 7 intentos para la mayoría de las personas. La recaída no es el fracaso del proceso. Es parte estadísticamente normal del proceso. Lo que determina el resultado no es si fallas. Es si te levantas en el siguiente ciclo disponible. No la semana que viene. No cuando las circunstancias sean mejores. En el siguiente ciclo disponible. Mañana. Esta tarde. En la próxima oportunidad que el calendario tiene para ese comportamiento. Estás de nuevo al principio. Con los proyectos a medias. Con los hábitos que se cayeron. Con el relato de que no eres disciplinado. Ese relato no describe quién eres. Describe qué sistema usabas. Tenías el sistema equivocado. Uno que dependía de la motivación para funcionar, que ignoraba el diseño del entorno, que esperaba actuaciones grandes en lugar de repeticiones pequeñas, que medía el éxito en rachas perfectas en lugar de en retornos rápidos después de la falla. Cambiar el sistema no requiere que cambies quién eres. Requiere que entiendas cómo funciona lo que ya tienes, un cerebro que responde a señales, que automatiza lo que se repite, que se activa con el progreso visible, que necesita fricción baja para iniciar y entorno diseñado para sostener. La disciplina no es un rasgo de carácter. Es una arquitectura. Y la arquitectura se puede construir.